Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo lo lleváis? Bueno, os voy a grabar un vídeo para que podáis estudiar o ver un poco el tema este de arte y estética, ¿vale? Entonces, es muy importante que esto es como si fuera una clase o dos clases, así es que buscaros una libreta, cogeros lo que sea y haceros la idea de que vais a tener que coger apuntes, ¿vale? Y vais a tener que estar muy atentos a todo lo que digo porque voy a explicar algunas cosas y además, si puede ser, tener el libro de texto delante, porque me voy a referir a cosas que están en el libro y bueno, pues si las veis ahí bien y las entendéis, como le podéis ir dando al pause y pararme, pues así no tenéis que coger apuntes, si lo entendéis bien. Pero bueno, ya sabéis que yo os recomiendo siempre pillar apuntes. Y luego, después de explicar el tema, os voy a contar cuál es el trabajo que tenéis que hacer y cómo tenéis que hacerlo, ¿vale? Venga, iros a coger cosas. Bueno, venga, vamos al lío. A ver, en este tema tenéis dos cosas que hacer, ¿vale? Por una parte, tenéis que preparar la teoría del tema. Entonces, este tema del libro yo lo he reducido muchísimo. Vais a tener que estudiar pues menos de una tercera parte, pero es algo que os entrará en algún examen en el futuro. Es poca cosa, son 6 o 7 páginas, pero esto es así, ¿vale? Y es lo que voy a explicar yo en la primera parte de este vídeo. Así es que ya sabéis lo que os he dicho antes, coger o el lápiz tal, y a coger apuntes o el libro o como os parezca. Y luego, lo otro es preparar y hacer un vídeo comentario, que esto ya lo dije a algunos en clase antes de que se cortaran las clases. Este tema, mi idea ya sabéis que era darlo a final de curso y se hace por exposiciones. Cada uno tendría que exponer una obra artística, pero como esto no es posible, lo vamos a cambiar por un vídeo comentario, ¿vale? Entonces, tenéis que redactar un comentario estético siguiendo unas pautas que yo os voy a dar después. Tenéis que elegir una obra de arte de una lista que yo os voy a pasar por correo y os tenéis que apuntar ahí en ellas. O sea, os la paso, no, os dejo un documento para que os apuntéis. Y luego tenéis que hacer un vídeo, una cosa sencillita, pues como esto que estoy haciendo yo, en el cual leyendo ese comentario que habéis escrito, con lo cual no tenéis que ir improvisando nada, presentáis la obra de arte. ¿Vale? Seguimos adelante y luego ya iremos viendo. Bueno, vamos primero con la teoría del tema. Si queréis ahora, es momento para darle al pause, iros a buscar el libro y anotar cuáles son los puntos del temario que tenéis que estudiar. Estos que tenéis aquí. La experiencia de la belleza, el punto 1 completo. Luego, el punto 6.2, que es la visión de Nietzsche sobre la obra de arte. Y el punto 6.3, que es el aura y la obra artística, que aquí se cuenta lo que dice Walter Benjamin. Y luego el punto 9 completo, aunque es muy cortito, de arte, estética y política, que está al final del tema. Solamente esas 4 partes del tema son las que vosotros vais a tener que tanto que estudiar como que utilizar para hacer el comentario y para poder hacer el vídeo que tenéis que hacer, ¿vale? Venga, vamos con el primero. Os voy a explicar así un poco por encima. Esto está en el libro muy clarito. Si queréis, si fuerais como hay que ser, ahora mismo le daríais al pause, os leeríais tranquilamente estas 2 o 3 páginas del libro y luego volveríais para comparar lo que yo os cuento con lo que acabáis de leer. Entonces vosotros veréis. Si le queréis dar a pause, darle al pause ahora mismo. Vale. Después de darle al pause, de leeros el libro, que me lo creo yo, ya estáis aquí de vuelta, pues venga, os lo voy a explicar. ¿De acuerdo? A ver, en el primer punto de lo que se habla es de la relación entre estética y arte. Entonces aquí os he puesto, veis aquí en la presentación, las ideas fundamentales de ahí, que básicamente es todo lo que cuenta. Lo primero es que el arte se origina, si el arte empieza, porque el ser humano tiene unos sentimientos muy emotivos y se siente muy a gusto, siente mucho gustito cuando se encuentra ante la belleza. Entonces la belleza, hay veces que es la belleza natural, pues por ejemplo de un río que pasa, o de un cielo hermoso, de un atardecer, todas esas cosas que vosotros habéis presenciado, o bien es una belleza artificial. La belleza artificial es la que provocamos nosotros mismos, incluso a lo mejor sin la finalidad de hacer arte, pero bueno, es provocada por el ser humano. Entonces, la belleza artificial es el producto o es uno de los productos del arte. El arte en principio nació para eso, nació como adorno
o nació como una señal, algo que a la vez crea una sensación de belleza y también nos hace sentirnos mejor en el sentido que sea, ¿vale? Eso sí, en el libro esta idea que voy a decir no viene, pero anotárosla por ahí. El arte no siempre busca la belleza. Hay arte que al revés, lo que quiere es, por ejemplo, hacernos sentir mal, porque quiere que tengamos una experiencia dolorosa para que reflexionemos sobre algo. O hay arte, incluso arte muy primitivo, que no tenemos claro que se buscará la belleza. Por ejemplo, algunas de las pinturas rupestres del Paleolítico, pues se cree que eran más bien para invocar la caza, para invocar a los espíritus. Entonces eso en sí, pues aunque sea bello o quede bello, pero no podemos asegurar que estuviera hecho para perseguir la belleza. Entonces, arte no es lo mismo que buscar belleza, aunque en principio ese es el motivo por el cual empezó el arte. ¿De acuerdo? Venga, vamos con el segundo punto, que es las claves de la belleza. A ver, la estética es una parte de la filosofía, y es la parte de la filosofía que reflexiona sobre el arte y o sobre la belleza. Entonces, los filósofos, cuando hacen filosofía, cuando reflexionan sobre esto, lo que ellos, o sea, ellos no dicen, esto es bonito, esto es feo, esto tiene que gustarte, esto no tiene que gustarte. No. Ellos lo que hacen es reflexionar sobre qué hay ahí que hace que eso tenga lo que podemos llamar un valor artístico o valor estético. Es decir, qué hay ahí o qué hace que algo resulte artístico, estético, disfrutable o que nos emocione simplemente por su pura presencia, que básicamente más o menos eso es el arte. Entonces, eso es lo que hacen los filósofos que se dedican a la estética, reflexionar sobre qué tiene la belleza y qué tiene el arte para llegar a nosotros, para emocionarnos, etc. Vale. Dentro de, si uno es esteta, que es como se llama el filósofo o aquel que reflexiona sobre la belleza o sobre una obra de arte, vosotros, por ejemplo, vais a ser estetas un par de días cuando hagáis el trabajito que vais a hacer. Eso que vais a hacer vosotros, exactamente eso es lo que hacen los filósofos estetas, ¿no? Bueno, pues cuando uno es esteta, cuando uno reflexiona sobre el arte, digamos que hay como dos tendencias, o puede tomar dos tendencias, que son estas dos formas de entender o afrontar este tema de las que se habla en el libro. Estos son dos conceptos que por una parte son muy sencillos, pero por otra parte no sé por qué os cuesta bastante entenderlos. ¿De acuerdo? Así es que si no lo habéis hecho antes, ahora es momento de pararme, leer lo que viene en el libro y luego escucharme a mí. A ver, os lo explico. El objetivismo estético y el subjetivismo estético son dos formas de afrontar el estudio de una obra de arte o de pensar sobre una obra de arte. No es decir que hay unas obras que son objetivistas y otras son subjetivistas, o un artista es... No. Es dónde está o dónde reside la belleza o el valor artístico de una obra, qué hace que algo tenga ese valor estético, qué hace que algo sea intemporal, que no sea un adorno más o que no sea una cosa cualquiera, ¿no? De las que simplemente nos parecen bonitas. ¿Cuál es la diferencia entre que algo sea simplemente bonito y que algo sea hermoso, artístico, bello, emocionante? Bueno, pues hay dos opciones, o dos tendencias, no son opciones, perdón, son tendencias. El objetivismo estético es la tendencia a pensar o a decir que lo que hace que algo tenga ese valor está en la misma cosa, en el mismo objeto. Por eso se llama objetivismo. Es decir, una obra de arte tiene un valor por sí misma. Por ese motivo las obras de arte, por ejemplo, cuando pasan los siglos, aunque estén hechas por personas que pensaban muy distinto a nosotros y que llevaban una vida totalmente distinta a la nuestra y hablaban otro idioma, etcétera, etcétera, pero siguen pareciéndonos hermosas, siguen pareciéndonos emocionándonos. Entonces, esta gente piensa que el valor de la obra está en la obra, en el objeto. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la tendencia a juzgar así. Luego, el subjetivismo estético lo que nos dice es que en lo que hay que fijarse
no es en la obra en sí, sino en la reacción que causa en quien la contempla o quien la vive, la escucha, la lee. Ya sabéis que el arte no es solo pintura y escultura, es todo lo demás, cine, videojuego, lectura, o sea, literatura, etc. Entonces, los subjetivistas estéticos lo que piensan es que para evaluar o para juzgar o para analizar una obra de arte y su valor estético, tenemos que ver, digamos, cómo llega a la gente, qué reacción provoca en la gente, o provocaba antes, o se cree que puede provocar en el futuro, etcétera, ¿vale? Entonces, todos los pensadores sobre arte, digamos que basculan entre estas dos tendencias. Unos tienden a ser más objetivistas, otros tienden a ser más subjetivistas, pero repito que esto no es una forma de dividir ni a los artistas ni a nadie. Es simplemente dos maneras de entenderlo. ¿De acuerdo? Es un poco como, no sé, como ser de letras o ser de ciencias. Pues uno puede tender a ser de letras o ser de ciencias, pero no deja de ser una persona, o no por eso no va a poder hacer matemáticas o estudiar matemáticas porque sea de letras, o no va a poder leer literatura o leer una poesía porque esté en el curso de ciencias. Eso es absurdo, ¿no? Pues con esto pasa una cosa parecida. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a pasar al siguiente tema, que es el sentido de la obra artística. Vale, este punto también es muy importante y también es un punto en el cual vosotros os liáis. Además, el análisis que vais a hacer es un análisis que se basa sobre todo, los criterios que yo os voy a dar, se basa en estas tres cosas. Así es que lo mismo de antes. Darle al pause, leerlo en el libro y luego me escucháis, tomáis apuntes y si hace falta lo volvéis a leer el libro otra vez porque es fundamental entender esto, ¿vale? Si no entendéis esto o lo anterior, por favor, aquí voy a aparecer un youtuber, dejar un comentario abajo en la caja de comentarios y así pues si os contesto, si tenéis una duda o lo que sea, pues la puede ver todo el mundo, ¿vale? Venga, al pause, a repasar y a concentrarse. Bueno, vamos allá. El sentido de la obra artística. Entonces os pongo aquí. Una obra se puede analizar o interpretar desde varios puntos de vista. Esto quiere decir que estas tres cosas son tres de las maneras en las cuales se puede analizar una obra de arte. O sea, no es que las obras de arte unas sean formalistas, otras sean expresionistas y otras sean simbólicas. Lo normal es que todas ellas, o muchas de ellas, tiendan más a unas cosas que a otras. Pero no se trata de una balanza y de que unas van hacia un sitio y otras hacia otro, sino que cuando nosotros las analizamos, pues estos son tres aspectos a los que podemos darle más o menos importancia y que nos ayudan a entenderla. En el cuestionario que yo os voy a dar, que son como muchas preguntas que vosotros tenéis que hacerle a la obra de arte para hacer el vídeo, vais a ver que está dividido, las tres partes centrales se refieren a estos tres puntos o estos tres criterios, ¿vale? Así es que venga, vamos con ellos. Primero, la interpretación formalista. Eso es fijarse o describir la técnica utilizada y el modo en que se realizó o qué patrones de la época se utilizaron. O sea, si sigue más o menos la tendencia que había en la época o si era muy rompedor o lo que sea. Aquí se refiere a hablar de la forma o de la manera en la que se ha hecho la obra de arte. Normalmente es la técnica. Por ejemplo, si es un cuadro, es decir, bueno, pues es un cuadro que está pintado al óleo, que tiene un estilo, por ejemplo, claro-oscuro, entonces se nota mucho el contraste de las luces, ¿vale? Sigue la típica composición del barroco español, pues no sé, es describir la forma en la que tiene. Por ejemplo, si se analiza una obra musical, pues la gente que sepáis un poquito de música, sabéis que eso es relativamente fácil, porque la música tiene una forma muy estructurada y se dice, tiene tantos compases, está dividido en tantas partes, tiene un compás de no sé qué, no sé cuánto, y así, ¿vale? O por ejemplo, si es una película, decir, bueno, es una película que es del año no sé cuánto, por ejemplo, del año 35, y es una película sonora, pero en blanco y negro, y es una película que está rodada en exteriores por completo, ¿vale? Que pertenece al género de los gángster. Pues eso es describir
la forma, el estilo en el que está hecho algo, ¿vale? Y esto se puede hacer con cualquier obra de arte. Interpretación expresionista o expresiva. A ver, esto aquí vosotros os liáis porque el expresionismo es una escuela pictórica, entonces cuando buscáis, bueno, pictórica y en cine y otras cosas, y cuando buscáis información, pues os liáis, ¿vale? Esto solamente se refiere a que vosotros tenéis que poder analizar si una obra de arte es muy emocional, es decir, si quiere generar en nosotros unos sentimientos muy fuertes, unas emociones ahí muy vivaces, o si, o si es fría, distante, equilibrada, ¿vale? Que busca más que pensemos o simplemente entretenernos, ¿no? Sin despertar en nosotros grandes pasiones, pues cuando una obra de arte es muy expresiva, pues entonces se dice. Y se puede decir de ella que tiende hacia la expresividad o hacia el expresionismo. Pero no lo confundáis con la escuela expresionista. Mira, os voy a poner unos ejemplos que tengo aquí preparados para explicar esto. Entonces, aquí veis, por ejemplo, que el cuadro que veis a vuestra izquierda, que es el Grito de Munch, pues es como una especie de ejemplo perfecto, ¿no?, de paradigma del expresionismo, porque es un cuadro con el que se puede decir que casi empezó este tipo pictórico. Pero veis que se llama expresionismo porque es súper expresivo, porque es un personaje, más un personaje que es como si no fuera real, no es nadie realmente, que representa pues ese grito de dolor, de desgarro, y ese grito se ve representado en el resto de la pintura, y además, por ejemplo, se refuerza con estas líneas diagonales, ¿no?, que siempre son como que se meten dentro de nosotros, hay un contraste entre estas líneas y estas curvas, y esto es una manera de llegarnos muy dentro. No hay ninguna persona que tenga un mínimo de espíritu y vea este cuadro y se quede indiferente. Yo creo que es un cuadro que a todo el mundo le llama la atención. Y luego, por ejemplo, aquí que tenéis una acuarela de Kandinsky, que es el fundador, un poco el iniciador de la pintura abstracta. Es una pintura que está clarísimo que no quiere expresar ninguna emoción, no representa nada, todos son cosas geométricas, son colores, digamos, equilibrados, ¿no?, que no generan en nosotros pues eso, una sensación como de cosa llamativa, y es todo lo contrario a esto en ese sentido. Esta expresa muchísimo y esta expresa poco. Entonces, expresa sentimientos, pocos sentimientos quiero decir. Entonces, un nivel expresivo muy importante, un nivel expresivo pues mínimo, reducido al mínimo. Vale, y vamos por fin con el significado de la interpretación simbólica. Aquí esto se refiere a que tenemos que decir o intentar encontrar o analizar, esto muchas veces hay que investigar, ¿no?, porque si no, nosotros no lo podemos saber, que es qué quiere comunicar el autor. Es decir, es una obra que simplemente representa lo que se ve y es para informarnos, por ejemplo, de los caballeros que estaban en la rendición de Breda, ¿no?, en el cuadro este famoso del Greco, o es una pintura o es una película, por ejemplo, que lo que quiere es transmitirnos una ideología, o es una música que no expresa nada. La música, normalmente la gran mayoría de las piezas musicales son abstractas, ¿no? Simplemente nos quieren hacer sentir unas buenas sensaciones auditivas, pero no comunican nada. Incluso aunque tengan letra, la letra la podemos cambiar por otra y la música no genera la misma sensación. Entonces, esto también hay que analizarlo, ¿no? Hay obras que quieren contarte algo, hay obras que no te quieren contar nada, hay obras que quieren simbolizar algo, que quieren representar una idea, aunque tú veas otra. Y bueno, y esto investigando y reflexionando se puede sacar. En el ejemplo que estábamos viendo, o que he puesto aquí para expresaros, aquí se ve claramente la diferencia que hay en el plano simbólico. Kandinsky no quiere decir nada. O sea, esto es una obra abstracta. Abstracta quiere decir que aquí no hay que buscar un mensaje, no hay que decir, esto parece la cabeza de un ratón, esto parece algo que está comiendo unos ravioli con un edificio y esto es la serpiente enroscada de la farmacia. No, no se trata de buscar nada ni de averiguar nada. Lo único que quiere Kandinsky es que con la representación de figuras geométricas dispuestas en el espacio con una serie de colores,
pues generar en nosotros una sensación pues, parecida a la que genera la música, ¿vale? Una sensación simplemente de, digamos, bienestar mental o algo así. No hay nada, no hay ningún mensaje detrás de ello. Mientras que aquí sí que hay un mensaje, pero que es un mensaje tremendo y que se ve clarísimo, ¿no? Que es un desgarro, un sufrimiento, un dolor. Y eso es, en este caso, pues así se podría hacer un poco la comparación entre como la interpretación simbólica de una cosa y de otra. De todas maneras, en el, en el vídeo que os voy a mandar, que hagáis vosotros, yo si saco tiempo, porque estoy frito de verdad, pero si saco tiempo, voy a intentar hacer yo un ejemplo, yo creo que lo voy a hacer sobre, no sé, sobre una película, por ejemplo, o ya veré sobre qué, y voy a hacer lo mismo que tenéis que hacer vosotros, ¿no? Y entonces ahí veréis claramente como yo primero hago la interpretación formalista, que aquí en este caso antes no lo he dicho, ¿no? Pero se refiere a esto, a las curvas, los colores que hay, la linealidad, eh, la deformidad del ser, ¿no? Y aquí en el caso de Kandinsky es totalmente muy formal, es decir, es un cuadro que se basa puramente en lo abstracto y en lo geométrico. Y bueno, volviendo a lo que estaba diciendo, que en el esquema que yo os haga, o sea, perdón, en el ejemplo que yo os haga, en el vídeo que yo os haga, pondré, se verá claramente la distinción entre el análisis formal, luego el expresivo y luego simbólico. No porque vosotros lo tengáis que hacer así, que se vea claramente, sino para ayudaros a que distingáis una cosa de otra. ¿Vale? Y bueno, vamos con el siguiente tema, que es la visión de Nietzsche sobre la obra de arte, que es lo mismo que hablar de lo apolíneo y lo dionisíaco. Así es que os vais a la página del libro donde esto está explicado, que es la que veis ahí, que es la 200, a ver, es que yo no lo veo, la 252. Le dais al pause, lo leéis tranquilamente. Si os atrevéis y leéis el texto de Nietzsche, el que está ahí al lado, pues ya sería la leche, pero os va a costar entenderlo. Y luego yo lo explico, ¿vale? Venga, empezamos con Nietzsche. A ver, Nietzsche escribió un libro, que es el primero así, que escribió cuando aún era bastante joven, que se llama El nacimiento de la tragedia. Bueno, el título es más largo, pero con eso es suficiente. Entonces, ahí él explicaba que en la tragedia griega, porque él era filólogo griego, él realmente no se formó como filósofo, sino como filólogo, era experto en Grecia. Entonces, él estudiaba la tragedia griega, donde sabéis que se representaban historias de dioses que estaban sometidos al destino y era todo así muy dramático. Y decía que en la tragedia se podían, se podían percibir dos tendencias que tiene el ser humano y que el ser humano siempre representa cuando hace arte y en otras muchas cosas, ¿no? Pero sobre todo en el arte o cuando en cualquier tipo de expresión creativa se ven o se reflejan esas dos tendencias o esas dos caras que tenemos un poco todos. Esas dos tendencias o esas dos caras, que son lo apolíneo y lo dionisíaco, pues Nietzsche le puso ese nombre en relación a unos dioses a los que rendían culto los griegos, que eran Apolo y Dioniso, que no voy a enrollarme ahora explicando cuál era cada uno, eso lo podéis investigar por vuestra cuenta, porque no puedo gastar mucho tiempo en eso, simplemente Apolo era un dios, digamos, oficial, ¿no? Del panteón oficial griego, entonces era un dios al que se le rendía un culto que además era muy importante porque era el dios del orden, de las leyes, de la razón, representaba el sol, la luz. Entonces, nuestra parte apolínea, la parte apolínea que tenemos todos y que se refleja en la obra de arte, según Nietzsche, se refiere a eso, se refiere a lo equilibrado, lo ordenado, aquello que cumple con las normas o que establece normas, lo riguroso, lo limpio, lo que no tiene mancha, lo que no es natural, sino que es creado por el ser humano, ¿de acuerdo? Entonces, en principio, pues suena como bien, según Nietzsche. Sí, bien, es el dios del equilibrio, de la luz, de lo que se ve, pero realmente, según Nietzsche, ahí hay una parte oscura, porque la misma
Lo mismo de que sea el dios del rigor, del orden, de las normas, pues eso también hace que sea de alguna manera el dios de aquello que nos obligamos a reprimir, de aquello que no podemos decir, del castigo, etcétera. Pero bueno, nosotros no vamos, no hace falta que vosotros expliquéis esto, el carácter del dios Apolo, sino que en las obras de arte, cuando se representa lo apolíneo, se refiere a que son obras de arte que tienden, perdón, a lo apolíneo, que tienden a ser eso, a ser eh, equilibradas, bien compuestas, sin que nada chirríe, que están acorde un poco con lo que en general son las personas, es decir, no hay nada que sea demasiado estridente, nada es llamativo, sino que lo que se busca es eso, una sensación de orden, de equilibrio, de paz, entre comillas, de normatividad, o sea, de que las cosas son como tienen que ser, etcétera. Bueno, y luego está lo dionisíaco, que es la parte del ser humano o aquella tendencia en el ser humano que representa al dios Dioniso. El dios Dioniso era un dios muy especial porque era un dios que no pertenecía, digamos, al panteón griego suyo tradicional, sino que era un dios cuyo culto venía de lejos, venía del extranjero, seguramente del este, de Oriente, y entonces a Dioniso muchas veces se le rendía culto en unas fiestas que son las famosas bacanales, ¿no? O dionisíacas, donde la gente pues llevaba a cabo unos rituales desenfrenados, bebía, se ponía hasta arriba de todo, se dedicaban, digamos, a disfrutar, a perder un poco el sentido, ¿no? Es como que desconectaban de la realidad diaria. Nuestros carnavales tienen algo que ver o recuerdan un poco al carácter que tenían las fiestas estas dionisíacas. Y luego era un dios que era el dios del vino, entonces era el dios de la embriaguez, el dios de los instintos, porque además era medio animal. Y entonces, en nosotros, en el ser humano, está presente eso, según Nietzsche. Eh, Está presente una parte, que es una parte como oculta, que no queremos que se vea, pero que todos tenemos dentro hasta cierto punto, que es una parte irracional, que se deja llevar por los impulsos. Es parecido al inconsciente del que hablaba Freud, que ya lo conté en el tema anterior. Es decir, es eso que está ahí, esas pulsiones, esas tensiones naturales que tenemos, que nos llevan solamente a cumplir con nuestros deseos, a hacer lo que queremos, a desobedecer las normas o a no ceñirnos a ellas. Entonces, lo dionisíaco representa eso, esa parte del ser humano que es lo, lo que no es racional, o sea, lo que no es artificial, sino lo que es natural, impulsivo, sensual, las emociones, los impulsos. Entonces, una obra de arte que tiende hacia o que tiene un carácter bastante dionisíaco, quiere decir que es una obra de arte, pues eso, que quiere remover nuestros instintos más profundos, ¿no? O que representa a la humanidad o representa una situación en la cual no rige lo establecido, sino que hay otra cosa, es algo más, más primigenio, ¿no? Como más primitivo, ¿vale? Bien, esto, que ahora os pondré dos ejemplos del mismo pintor de Goya para que lo comprendáis un poquito, os tiene que dar claro una cosa, igual que pasaba con lo otro, con lo formal, lo simbólico, etcétera. Y es que no quiere decir que una obra de arte o todas las obras de arte haya que decir esta es apolínea, esta es dionisíaca. Eso no es así, eso es una catetada. Entonces, por favor, evitadlo. Cuando analicéis la obra que tenéis que analizar o cuando veáis las obras que veáis a lo largo de vuestra vida, vosotros podéis apreciar cómo esas dos tendencias del ser humano se manifiestan un poco en todas, pero siempre hay algunas que están hechas con un carácter que tiende más hacia un lado o hacia otro. Entonces es algo que se puede comentar. No es obligatorio comentarlo esto en la obra que hagáis, porque muchos vais a elegir obras en las cuales no tiene mucho sentido comentar esto. Entonces, igual que el resto de las cosas que tendréis que explicar, son cosas que no es obligatorio hablar de todo, sino elegir aquello que conviene más. Bueno, rapidito, vamos con dos ejemplos para que lo veáis. He cogido estos dos cuadros que son del mismo pintor, son dos cuadros de Goya. Este, que es una de las pinturas negras que está en el Museo del Prado, y este otro que representa el juego de la gallinita ciega. Si os dais cuenta, esta, la de la gallinita ciega, está hecha en 1789, es decir, cuando Goya era joven o no era una persona mayor,
Y esta es una de las últimas pinturas que hizo Goya, cuando ya estaba sordo, cuando ya estaba el hombre fatal, y es de 1820. Entonces, ¿cuál diríais vosotros que, que se ve clarísimamente que en ella destaca lo apolíneo y lo dionisíaco? Pues bueno, aunque ya lo pongo yo aquí, que yo no lo veo porque lo tengo tapado con una ventanita, está clarísimo, ¿no? En esta pintura negra destaca lo dionisíaco. ¿Veis cómo es una pintura donde salen personajes que son irreales, que son personajes que son casi como de ultratumba, ¿no? Este parece directamente un cadáver que ha salido de la tierra. Esta vieja, aquí son dos viejos, pero bueno, parece una vieja, es alguien que también está a punto de morir. Es como una especie de viaje o no sé, son como dos fantasmas que vienen de ultratumba, ¿no? Y vienen a recordarnos que somos mortales, que estamos aquí de paso, que nada tiene importancia. Podéis ver, por ejemplo, la sonrisa esta sardónica extraña que tiene la vieja o el viejo. Y luego lo veis también en el estilo, ¿no? Como es una pintura, pues eso, que es prácticamente negra. O sea, no hay prácticamente colores, porque lo que se quiere es resaltar solamente ese aspecto dramático y macabro que tiene. Entonces está claro que va por lo dionisíaco. ¿Por qué? Pues porque no ofrece una visión o una imagen de orden, de equilibrio, de de cómo tienen que ser las cosas, de lo que a todo el mundo, digamos, le puede agradar, ni nada de esto. Sin embargo, en esta otra, que es la de la gallinita ciega, aquí veis que es justo lo contrario. Bueno, más o menos, justo lo contrario. Es decir, esta tiene un carácter, digamos, no del todo, pero mucho más apolíneo. ¿Vale? Veis que hay una composición que es pues, perfecta aquí con los 2/3 y el tercio de imagen. Se está incluso jugando algo que todos podemos reconocer lo que es. Hay un aire como de travesura o de diversión, pero es una cosa bastante inocente. Los personajes están sonriendo. Hay una gama de colores que es una gama de colores bastante variada y bastante equilibrada, hace que sea bonita, no nos llama no apela a nuestras emociones, sino que apela simplemente a que nos agrade verla, nos agrade mirarla. Sí que aún así, se puede decir que sí que toca un poco el carácter dionisíaco del ser humano, porque está claro que son unas personas que aun siendo adultas se divierten un poco como niños, y entonces esto pues habla de nuestro carácter, pues eso, nuestro carácter juguetón, sensual, que está ahí y pues que en el fondo nunca desaparece. ¿Vale? Entonces veis, tiende hacia lo dionisíaco, tiende hacia lo apolíneo. Pero repito, que no todas las obras vosotros tenéis que andar diciendo si eso es dionisíaco o apolíneo, porque es que hay obras que ni siquiera representan nada. Entonces, si no representan nada, o si no te están hablando del ser humano, sino que solo son, por ejemplo, una gama de colores o unas líneas, o sea, o una armonía musical, pues entonces no hay nada que decir de ellas. Si no hay, digamos, un mensaje, si no hay una transmisión de emociones. ¿Vale? Vale. Ahora vamos con el siguiente tema, o la siguiente parte del tema, que es el aura y la obra artística, que son unas ideas del filósofo Walter Benjamin. Es un filósofo que es de la escuela de Frankfurt. ¿Os acordáis que os expliqué la escuela de Frankfurt? Que eran los que hablaban de la racionalidad instrumental y de la cosificación del ser humano y todo aquello. Pues esto tiene relación con eso, porque aquí, en un ensayo que tiene un nombre así muy largo y muy farragoso, es la obra de arte en la época de su reproducción técnica, se llama, si no recuerdo mal. Bueno, pues en ese ensayo Benjamin expone una teoría que es la teoría del aura artística. El aura, no la obra, el aura artística. Y os voy a contar así muy por encima en qué consiste, porque tampoco hace falta que... Esa teoría lo que dice es que las obras de arte tienen todas un aura, o deberían tener un aura. Es decir, lo que distingue simplemente a un adorno o a un objeto de uso diario de algo que es artístico es que tiene un aire especial, tiene algo que llama la atención o llama a la emoción de la gente que la contempla o que la presencia o lo que sea. Entonces lo que piensa es que
lo que dice Benjamin es que siempre se ha entendido hasta el siglo XX que el arte se corresponde con el conjunto de cosas que tienen ese aura. Entonces, una de las cosas peculiares del arte era que ese aura estaba con la obra. Entonces, si tú querías emocionarte al ver, yo qué sé, la Acrópolis de Atenas, pues tienes que ir allí a Atenas y subir a la Acrópolis. ¿Vale? Si tú te quieres emocionar viendo las hilanderas de Velázquez, pues te tienes que ir al Museo del Prado y ponerte delante de las hilanderas de Velázquez. Si tú... En fin, y así todo. Lo que pasa, lo que dice Benjamin, es que en el siglo XX eso ha cambiado. Porque ha llegado la tecnología, ha llegado el consumismo capitalista, y lo mismo que acordaos que os conté que pasaba, que se ha cosificado al ser humano y a la naturaleza, que era eso que llamaban la reificación, pues algo parecido ha pasado con las obras de arte. Las obras de arte se pueden reproducir, es decir, se pueden hacer fotos, se pueden hacer copias, se pueden hacer souvenirs para vender, como vamos a ver luego. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que ese aura queda diluida, es decir, se pierde. Es como, ¿en qué consiste? ¿No? ¿Dónde está entonces el aura de la obra de arte? Por ejemplo, ¿qué diferencia hay entre ir a ver la Mona Lisa, ¿no? que os voy a poner ahora como ejemplo? ¿Qué diferencia hay entre ir a ver la Mona Lisa al Louvre y ver la original? Que entre comillas es esta, porque claro, esta no es la original. ¿Qué diferencia hay entre eso y, por ejemplo, lo que estáis haciendo vosotros ahora, o yo, viendo su reproducción y hablando de ella? ¿Hay diferencia o no hay diferencia? Bueno, pues lo que dice Benjamin es algo así como que en nuestra sociedad esa diferencia tiende a desaparecer. Y tendemos al final a lo que él llama una cultura, bueno, él y otros muchos llaman una cultura de masas, y es que nos conformamos con la copia, nos conformamos con la reproducción. Y claro, la reproducción tiene mucho menos valor que el original. No valor económico, o sea, de dinero, sino valor artístico, valor estético. Entonces, ¿qué consecuencias tiene esto? Pues esto que tenéis aquí. Que el arte ha perdido cierta magia porque las obras originales se han convertido solamente en objetos, es decir, una cosa más que hay que ir a ver o por la cual merece la pena viajar a no sé qué ciudad, o de la que hablar en el telediario, sobre la que escribir un libro de misterios intrigantes para encontrar a quién la hizo, yo qué sé, ¿vale? Pero eso tampoco es totalmente negativo, porque por otro lado, y esto es lo que interesa para vuestro comentario, la reproducción, el poder reproducir las obras de arte, lo ha democratizado. Es decir, hace 200 años, ¿cuánta gente creéis vosotros que podía haber, por ejemplo, en Plasencia, que conociera a la Mona Lisa o la Gioconda? ¿Cuántas? 20, 15, 20 personas que hubieran leído, que se hubieran formado y que a lo mejor habían leído sobre ella, pero solo habían visto una copia hecha en un grabado, pero por supuesto no habían visto el original. Pues hoy, ¿cuántos de vosotros conocéis este cuadro? Todos. Todos sabéis qué cuadro es este. Además, todos sabéis que hay películas que hablan de tal, que el telediario cada 2 por 3 dicen que han encontrado el paisaje de detrás, que saben quién lo hizo, o que a qué paisaje es, que han encontrado una señora que era cuñada del primo de no sé quién, que por lo visto podía ser a la que estaba mirando la Mona Lisa, en fin. Se ha convertido en una especie de negocio y de objeto que todos reconocemos. Incluso seguro que alguno de los que me estáis escuchando o viendo ahora mismo y estáis viendo el vídeo, seguro que alguno ha estado en el Louvre y la ha visto. Bueno, la ha visto allí detrás de hordas de chinos y japoneses que le hacen fotos, que es un cuadrito que está allí, que es imposible de ver. Pero seguro que alguno de vosotros la ha visto. Entonces, volviendo a la teoría. ¿Eso es bueno o malo? Pues Benjamin dice que, como los filósofos inteligentes, las cosas no son todas buenas o todas malas. Eso es simplemente que el arte ha cambiado de carácter. Es un carácter que ahora el arte es una cosa que se reproduce. Entonces vosotros, cuando comentéis la obra, es un aspecto que tenéis que mencionar. Esta obra es reproducible, reproducible, no. Hay, digamos, tiene mucho mérito o es suficiente con su reproducción, tiene importancia histórica debido al hecho de que la gente la conoce, en fin, es algo sobre lo que podéis comentar alguna cosa. Y luego, un último aspecto, que esto no está en el libro,
Pero esto lo comento yo pues porque también es interesante y porque hay algunos que podéis hacer el análisis, ¿no? sobre alguna película de las dos que os propongo u otra, que ya sabéis que hay la opción de escoger otra comunicándomelo. Bueno, y es que hay otras artes que han surgido ahora, bueno, de hace 100 años para acá, en la época de Benjamin, en las que no hay original. Por ejemplo, en una película no existe el original, existe la cinta o el archivo digital cuando se graba un vídeo, cuando se rodaba antes una película, ¿no? Pero eso no es el original, o sea, eso no tiene el aura, eso se copia y la copia es exactamente igual que eso, entonces no tiene el aura. ¿Dónde está el aura? ¿Dónde está? Por ejemplo, cuando se rueda una escena en el set de rodaje, sucede ahí el aura, como dicen a veces los directores o los actores, ¿no? Que hay como una magia ahí. Bueno, pues a lo mejor sucede ahí, pero nosotros no la vemos porque nadie asiste a eso. Nosotros solamente vemos el resultado, o sea, solo vemos la reproducción. Y en el caso de los videojuegos ya ni os cuento, que es un entorno totalmente virtual y encima proactivo, donde tú mismo vas interviniendo en ello, ¿no? Entonces, estos son otras formas de arte nuevas que hay que reconocer que son artes porque nos emocionan y porque nos gustan y nos interesan, pero que no tienen original. Y entonces, o la fotografía, por ejemplo, sé que hay muchos ejemplos. Y esto, pues hay que valorarlo también, pues se puede reflexionar sobre ello. ¿De acuerdo? Bueno, y aquí esta diapositiva es para que entendáis un poco esto. Pero como curiosidad deciros que aquí hay dos obras de arte, porque esto también es una obra de arte. Esto es una obra de arte de un escultor muy famoso que se llama Kunz, que es famoso porque, bueno, hace esculturas así, tiene hecha una calavera con no sé cuántos mil diamantes o no sé cuántos mil brillantes de Swarovski que vale millones y millones, hace un arte así muy llamativo, muy estruendoso. Y entonces esto es un bolso que hizo para no sé qué diseñador, que yo como no estoy al tanto, pero bueno, por lo que he visto por ahí, donde lo he encontrado, es un bolso que diseñó él, y él es artista. Entonces él es una especie de juego, como de coña, como diciendo yo soy artista y mi arte consiste en la reproducción de la obra más reproducida para generar otra obra que a su vez es un producto de consumo. Entonces, si os dais cuenta, hay ahí como un doble juego, un poco una burla, ¿no? Y luego esto que he sacado, que está gracioso, que es de una camiseta, porque la Mona Lisa es seguramente pues la obra de arte más reproducida, más convertida en souvenir y más que más lejos está de la intención original, ¿no? Que de ser un retrato íntimo de una señora, pues en lo que se ha convertido. Vale, arte, estética y política. Esto ya es la última parte del tema, es la última parte de teoría. Y aquí de lo que se trata es de reflexionar, y esto es algo que también tenéis que hacer en el comentario, sobre qué relación hay entre la obra de arte o la creación o el artista, qué relación hay entre eso y la sociedad. Es decir, ¿es una obra creada para la sociedad o al margen de la sociedad? ¿Está hecha por el sistema? ¿Es contra el sistema? Bueno, aquí en vuestro libro está dividido en unos puntos, y entonces para que os centréis bien y para que lo comprendáis bien todo, os voy punto por punto y así no os perdéis, ¿vale? El 9.1. ¿Tiene o debe tener el arte una función social? Vale, pues aquí en vuestro libro tenéis un montón de preguntas y esas son preguntas que tenéis que entender qué es lo que quieren decir, porque son preguntas que nosotros nos tenemos que hacer a la hora de pensar o de valorar el arte, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿deberían los artistas estar al servicio de la comunidad para ayudar a construir un mundo mejor? Sí, no, hay quien piensa que sí, hay quien piensa que no. Todas estas preguntas son preguntas a las que le responden los estetas, la gente que reflexiona sobre el arte. ¿Vale? Es igual que los científicos reflexionan sobre, yo qué sé, ¿se debe hacer la carretera de asfalto A o del asfalto B? Bueno, pues los filósofos que se dedican al arte se dedican a responder este tipo de preguntas. 9.2. ¿Es el arte un peligro para la sociedad? Vale,
aquí os explico lo que dice Platón al respecto, que aquí lo tenéis un poco, lo tenéis explicado, pero os lo digo yo como con más, yo creo que más claro, ¿no? Más. Platón piensa que el arte no es buena para la sociedad en general, no es bueno para la sociedad. ¿Por qué? Porque según Platón, y esto es lo que se pensaba en la antigüedad, el arte lo que hace es reproducir o imitar a la sociedad. O sea, perdón, uy, me equivoco. No a la sociedad, hace reproducir o imitar a objetos o a cosas. Entonces, cuando nosotros admiramos o nos emocionamos a causa de una copia de algo, es como que ha bajado el valor ontológico de esa cosa. Es decir, no es lo mismo, por ejemplo, el conocimiento o el sentimiento o aquello que provoca en nosotros, la contemplación de una montaña que, por ejemplo, vamos a ella, la subimos, conocemos todas sus laderas, conocemos los animalitos que hay por ahí, vemos cómo va cambiando la vegetación según ascendemos, vemos todo el panorama que se contempla cuando estás arriba, nos emocionamos por el cansancio, en fin, los que habéis ido alguna vez a subir una montaña, pues sabéis de lo que hablo, ¿no? Entonces, no vas a comparar eso con tener un cuadro pintado en la cocina o una foto de la montaña. Pues obviamente lo segundo es mucho menos auténtico que lo primero. Entonces lo que piensa Platón es que esa imitación o esa reproducción de la realidad del arte es peligrosa. ¿Por qué? Porque aquellos que nos gobiernan o aquellos que nos quieren convencer de algo, siempre van a mostrarnos esas cosas porque son, digamos, lo fácil. Es decir, es mucho más fácil convencerse o entender o acercarse a una reproducción porque es algo más vulgar, más ramplón y que está hecho para todo el mundo, que subir a la montaña. Es más fácil tener el cuadro de la montaña o tener la foto de la montaña que subir a la montaña. Por este motivo, Platón dice que el arte, bueno, realmente son motivos más complejos que tienen que ver con la teoría de Platón, pero como vosotros no la conocéis bien en profundidad, porque no la hemos explicado todavía este año, pues que sepáis eso, que lo que estoy diciendo es una cosa un poco así en general. Pero bueno, que la idea es que mientras más imitaciones de la realidad se introduzcan en la realidad, pues la sociedad se vuelve más banal, más torpe, menos auténtica, menos sufrida, digamos, menos valiente, ¿vale? Es como que nos resta autenticidad. Entonces, la obra de arte para Platón es, en general, el arte es negativo, pero por el hecho ese, no porque sea feo o esté mal, sino por el hecho de que representa una copia. Y como es una copia, pues es menos auténtico que la realidad. ¿De acuerdo? Entonces, hay mucha gente que también piensa esto, piensa cosas parecidas, piensa que cuando convertimos las cosas reales, las convertimos en iconos o las convertimos en algo agradable o en algo bonito, pues lo que estamos haciendo es quitar a la realidad lo que la realidad es. Y vivimos en una realidad que es como de cartón piedra, una realidad de mentira. Aquí os he puesto, por ejemplo, pongo emojis que harían vomitar a Platón. Esto es exactamente de lo que habla Platón. Nosotros tenemos conversaciones todos los días con bastante gente, por el móvil o como sea, en las que convertimos nuestras emociones en los muñequitos estos. Pero todos sabemos, y lo hemos hablado muchas veces en clase, que estos muñequitos a veces los ponemos y no estamos. Este, por ejemplo, a veces lo ponemos porque se supone que nos estamos meando de risa y realmente no nos estamos meando de risa. Solo como tenemos que contestar que nos hace gracia, pues pongo esto. Pues bien, lo que dice Platón es que en general a la sociedad vivir conforme a esto, conforme a iconografías, a imitaciones, él pensaba en la poesía, claro, porque en la época de Platón no había emoticono ni casi nada se representaba visualmente, ¿no? Solo había esculturas y poco más. Pero bueno, él hablaba de poesía, pero es exactamente lo mismo, ¿no? Que si nos creemos que la realidad, o que por ejemplo las emociones humanas son esto, y que aquí caben todas las emociones humanas, pues entonces llevamos una vida bastante mierdosa, diciéndolo mal, ¿no? Porque es que el espectro de las emociones humanas es muchísimo más que eso. Bueno, vuelvo a lo que estaba.
A ver, el arte como denuncia. Hay quien piensa que el arte, bueno, hay quien usa el arte para concienciar a la sociedad. Piensa que el arte debe mostrar o debe representar las luchas por los derechos de algunas personas o una ideología o una identidad. Entonces piensan que el arte tiene que ser un arte combativo, tiene que ser un arte que sirva, pues eso, para concienciar. Pero claro, aquí hay un tema delicado y es que ¿dónde está la línea que separa eso de la propaganda? La propaganda es cuando el Estado establecido, o sea, cuando el gobierno establecido o un partido político o una ideología que sea, nos quiere vender una idea. Entonces, para vender una idea, pues la transforma en obra de arte de manera que se hace más llamativa o más atractiva para nosotros. Eh, Hay mucho debate al respecto. Hay muchos artistas y muchos estetas que piensan que el arte tiene que apartarse, no puede estar respondiendo a lo que sucede en cada momento porque al final digamos que pierde vigencia, porque luego la realidad va por otro lado y resulta que tus obras que reivindicaban una cosa, pues esa cosa resulta que se ha vuelto en contra de todo, o resulta que es como que te has vendido al nuevo poder establecido, en fin, que es un arte, digamos, que está limitado, que está vendido, que además suele tener menos valor estético, porque pierde profundidad. Esto que yo estoy diciendo es lo que piensa la gente que defiende esta teoría, no es una teoría, no es una idea de el arte por el arte. Esto es una cosa, antes el arte, hasta finales del siglo XIX, el arte realmente era pues lo que adornaba, ¿no? Una cosa que se usaba, bueno, pues para embellecer y ya está. No había, o para entretener de una forma humana y ya está. No se entendía el arte como lo entendemos nosotros, ¿no? La gente por arte tenía otra cosa en la cabeza y ahí lo dejo. Pero bueno, desde hace 100 años o así, desde que de la época de las vanguardias, que empiezan en los años 10 o 20, desde esa época hay muchos pensadores, muchos artistas y muchos estetas que piensan que el arte tiene que ser una cosa mmm, que exista por sí misma, al margen de todo. Es decir, que una obra artística tiene que estar fuera del tiempo, fuera de las problemáticas cotidianas, fuera de lo que piensa la sociedad y fuera de todo, ¿no? Eso es algo que tiene que subsistir por sí mismo y que tiene que estar al margen. Entonces, esa es la teoría o la idea del arte por el arte. Estos son elementos que vosotros también tenéis que analizar en vuestro análisis, en el vídeo que tenéis que hacer. Tenéis que pensar qué relación hay entre esa obra y la sociedad. Por ejemplo, ¿representa un problema que había en ese momento? ¿Está hecho? ¿Es un encargo de alguien para convencer a no sé quién de no sé cuánto? Bueno, pues eso es una cosa que tenéis que investigar vosotros sobre la obra que elijáis o sobre su autor y exponerla. Bueno, algunos ejemplos de esto del arte, la ética y la política. Por ejemplo, aquí un cuadro súper famoso que representa un poco, hoy en día se ha convertido, es lo que os decía, ¿no? Que estas obras luego con el paso del tiempo se acaban convirtiendo en iconos que todo el mundo usa. Es un cuadro de Eugène Delacroix, que es un pintor francés muy bueno, que es la libertad guiando al pueblo. Entonces, esto es una imagen icónica, o sea, que todos reconocemos, el cuadro entero a lo mejor no, pero esta parte, todos seguro que la habéis visto alguna vez, además se ha convertido un poco en el icono de Francia, ¿no? Y del carácter francés, que es así muy, eh, ¿cómo decirlo? Iba a decir revolucionario, pero bueno, no es eso, ¿no? Como que inconformista, rebelde ante la autoridad, que siempre es un pueblo que siempre reclama sus derechos. Y realmente es un cuadro que está hecho para conmemorar la revolución de 1830, es decir, se hizo en un momento dado para representar algo que haya sucedido, pero con el tiempo se acabó convirtiendo en un icono. En este caso es un cuadro tan bueno, que está tan bien, que digamos que ha envejecido bien y ha podido quedarse como icono. Pero hay muchas obras de arte que con el paso del tiempo pues acaban pareciendo un poco extrañas, por decirlo de alguna manera, ¿no? O se quedan un poco trasnochadas. Bueno, esto de los emojis que ya os he comentado antes, así es que no lo repito, que imitan las emociones humanas y que es una cosa que Platón piensa que está fatal.
Y aquí os pongo, para hablar de lo del arte como denuncia y propaganda, ¿no? Dos ejemplos. Esto es el mismo ejemplo. Aquí una obra de Banksy, este señor que todos sabéis quién es, que es bueno, todos sabéis quién es, pero nadie sabe quién es. Todos sabéis su nombre, todos sabemos su nombre, pero no sabemos quién está detrás de ese nombre. Y es en el muro que hay que separa a Gaza de Israel, pues él ha hecho, de vez en cuando, ha hecho algunas pintadas, y aquí tenemos esta, ¿no? En la que un policía, supongo que israelí, nos muestra las playas, ¿no? A las que en Occidente estamos siempre deseando irnos, o la gente suele querer irse en cuanto tiene tiempo libre, y por supuesto a los habitantes de Gaza, para ellos es imposible, ¿no? Porque están encerrados en un territorio muy pequeño. Pues hay un ejemplo perfecto de arte como denuncia, denuncia de una situación que está fatal y que bueno. Y luego, aquí un ejemplo de en qué puede derivar esto cuando está en manos del poder. Y es una película, que es una película buenísima, que es una pasada cinematográficamente, es un documental, pero que es nazi, 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 nazi. O sea, aquí está, aquí tenemos al este de las SS, que es El triunfo de la voluntad. Es una película, curiosamente, dirigida por una mujer, que es Leni Riefenstahl, que es esta mujer que tenéis aquí, que era directora de cine y fotógrafa, además vivió hasta hace poco, vivió más de 100 años, una mujer muy, muy interesante, pero que era, digamos, que se ganó la confianza de Hitler. Entonces Hitler le encargó este documental, que repito, se llama El triunfo de la voluntad, que es del año 34, si no recuerdo mal, y era un documental en el cual se contaba un encuentro de estos multitudinarios de miles y miles de simpatizantes del nazismo en Múnich, si no recuerdo mal, ¿no? Entonces, si tenéis oportunidad de ver algún trozo en YouTube, porque entero es larguísimo y bueno, al fin y al cabo consiste en gente que va para arriba y para abajo y discursos de Hitler, pero sí podéis ver algún trozo en YouTube y vais a ver cómo es, aparte de que está, teniendo en cuenta que es del año 34, cómo está hecho, es impresionante visualmente, y cómo la forma de representar ahí al líder, a las masas que aclaman, etcétera, cómo esa forma es la que se ha mantenido y sigue estando presente. Por ejemplo, cuando se hacen mítines, cuando los políticos hacen mítines antes de las elecciones, vais a ver que las imágenes que envían ellos para que se pongan en los telediarios, porque las hacen ellos, para poder controlarlo ellos, se representa al líder de una forma parecida como se representaba Hitler. O, por ejemplo, cuando se ponen los desfiles o las cosas que se hacen, yo que sé, en Corea del Norte, en China o incluso aquí, ¿no? En el 12 de octubre, cuando se hacen desfiles militares, como la imaginería, la iconografía que hay, está sacada de este documental y bueno, esto es así. El arte influye. Entonces, cuando una cosa artística bien hecha influye y llega a la gente, pues luego es imitada. Y si estaba hecha para una finalidad, digamos, mala o negativa, como hemos sabido después, que era defender el nazismo, que es lo peor, pues da igual, porque si funciona, funciona. Entonces, en ese sentido, pues el arte tiene ese peligro. Lo mismo mueve la conciencia de millones de personas que durante unos minutos reflexionan sobre algo que está mal, que mueve las conciencias de millones de personas a las que se llega mediante el arte para cambiar lo que piensan. ¿Vale? Bueno, y aquí dos ejemplos de arte por el arte. Es decir, son dos obras de arte muy famosas y muy hermosas, las dos, según mi opinión, que son lo que son, que no hay que buscar nada más allá. Simplemente aquí un cuadro de Rothko. Los cuadros de Rothko, si buscáis por ahí, vais a ver que son todos, prácticamente todos iguales. Solamente cambian las tonalidades de los colores, pero son cuadros abstractos donde solamente hay una, dos, tres tonalidades de una misma gama de colores, y lo único que se busca es crear en nosotros la impresión que causan esos colores, sin más. Y luego este cuadro muy famoso que se llama Impresión Sol Naciente, que es un cuadro de Monet, que es el primer cuadro impresionista. Por eso los impresionistas se llaman impresionistas por este cuadro que se llama Impresión, donde no hay nada más que pensar, ni hay nada más que ver, que pues eso,
un sol naciente, que se ha representado de una manera muy especial. Nosotros ahora lo vemos como una forma típica de hacer cuadros, por decirlo así, de una manera muy chusca, pero en su época fue una forma novedosa, muy nueva de representar la luz y de representar la realidad, ¿no? Sin embargo, no tiene ningún mensaje político, ni apela a nada, ni reclama nada a nadie, sino que es puro arte por arte. Y vale, con esto ya acaba la primera parte. Yo que vosotros me tomaba un descansito, repasaba los apuntes, me iba a hacer otra cosa, y luego en la segunda parte, que espero que sea más breve, os voy a explicar qué es lo que tenéis que hacer en la tarea esta que vais a hacer de analizar una obra de arte, ¿vale? Bueno, pues vamos ya con la segunda parte del análisis de una obra de arte. Esta parte ya no es teoría, es decir, esto ya no es nada que os tengáis que estudiar, sino que esto es lo que tenéis que hacer o lo que tenéis que tener en cuenta para hacer el trabajo que tenéis que hacer, ¿vale? No os asustéis porque son como muchas cosas, muchas preguntas, pero no en el análisis que hagáis no tenéis que contestar a todo esto ni que saberos todo esto, sino que esto es una guía de qué podéis utilizar para hacerlo. Todo lo que viene ahora ya en esta parte de la presentación lo tenéis todo en un PDF de un folio que os lo he adjuntado o lo voy a adjuntar al correo en el que os mande este mismo vídeo. ¿Vale? Es muy importante que ese correo lo tengáis localizado y si puede ser que imprimáis eso pues para tenerlo a mano cuando hagáis el comentario. Y bueno, pues vamos con ello. Bueno, lo que os acabo de decir, ¿no? Estas preguntas que vienen ahora, que son las mismas que tenéis en ese PDF, en ese folio, no se trata de responderlas. De hecho, voy a calificar negativamente, y os lo digo, si en el comentario que escribáis y que leáis en el vídeo se nota que estáis respondiendo directamente a las preguntas, es decir, si decís, esta obra de arte tiene relación con no sé qué, pues no sé qué, no sé cuánto, ¿se ve lo dionisíaco? Yo pienso que sí. Como respondáis así, que se parezca que estáis respondiendo un cuestionario, os quito mucha nota, ¿vale? El comentario tiene que parecer como si no existieran estas preguntas. Luego, no hay que hablar de todo. O sea, ahí no sé si son 15 o 20 cosas distintas las que os voy a contar, pero no tenéis que hablar de todo eso, sino de cada una de las partes, pues elegir aquello que creéis que se pueda analizar con más facilidad de la obra. Lo primero, tenéis que investigar todo lo que podáis, bueno, todo lo que podáis, un buen rato sobre el autor y su obra. Por ese motivo yo os voy a mandar hoy este vídeo para que lo oigáis y os voy a dar varios días para escribir primero el comentario y una vez que hayáis elegido la obra y luego una semana entera o casi 5 o 6 días para que hagáis el vídeo. O sea, vais a tener mucho tiempo. Así es que, y esto se corresponde con un tema entero y esto va a valer mucho esta nota en el curso, por lo menos como un examen. Así es que lo tenéis que currar, ¿eh? No me hagáis cutreces y no me copieteis cosas de por ahí de cualquier sitio de internet, porque me voy a dar cuenta enseguida. Tenéis que hacer un análisis estético según lo que os estoy contando y tenéis que trabajarlo. Así es que lo primero, investigar. Investigar sobre el autor y sobre la obra. La lista de las obras que la he hecho yo, todas las obras, o vais a encontrar mucha información sobre el artista o vais a encontrar mucha información sobre la obra o sobre las dos cosas. Hay obras que a lo mejor sobre esa en concreto no encontráis, pero con lo que encontráis del artista vais a tener de sobra. Y, muy importante, un consejo, que busquéis en inglés, ¿vale? Vosotros ya os manejáis lo suficientemente en inglés o deberéis manejaros como para poder leer cosas sin problemas. Así es que si no encontráis casi en español, buscar en inglés que vais a encontrar de sobra. Y lo que os decía antes, que en el comentario que hagáis, en lo que vais a hacer, no deben notarse estas preguntas. Tienen que estar ahí de fondo, pero no deben notarse. Venga, la primera parte de lo que tenéis que averiguar es la parte más de investigación, ¿no? Que es quién es el autor, tiene algo que ver su obra con lo que sale, o sea, su vida, perdón, con lo que sale en la obra, es decir, la obra refleja un poco lo que él hacía, o cuál era su vida, o cuál era su situación, o no, o qué. Por ejemplo, pues Van Gogh
pinta unos girasoles, pinta unos campos de... ¿Por qué? Pues porque él se fue a vivir a la Provenza porque no le gustaba vivir en París, por ejemplo, ¿vale? Para quien trabajaba, sí, porque antes sabéis que casi todos los artistas eran artistas por encargo, es decir, trabajaban para un rey, trabajaban para un señor, trabajaban para vender su obra, ¿vale? Entonces, para quien trabajaba, trabaja por libre, lo hace porque quiere, es una persona que se dedicó solo o se dedica solo exclusivamente al arte, o no, ¿vale? Está condicionado por su contexto histórico. Hay artistas que se nota mucho la época en la que viven y eso se refleja mucho en sus obras. Por ejemplo, el caso que hemos visto antes de Delacroix, ¿no? El cuadro de la libertad guiando al pueblo, o en el caso de Banksy, que son artistas que clarísimamente están tocados por su contexto histórico. Pero hay otros en los que realmente eso no les afecta, sino que ellos hacen obras que están un poco al margen de esas cosas. Por ejemplo, el cuadro que hemos visto de Renoir, ¿no? De impresión Sol naciente. ¿Pertenece a una escuela artística de su época o intenta romper con lo establecido y es de los primeros de una nueva tendencia? Esto lo sabéis, por lo menos de haber estudiado literatura, que siempre hay unas tendencias, hay unas escuelas que están establecidas, duran un tiempo y de pronto aparece gente joven que quiere romper con eso y establece otro nuevo modelo, ¿no? Pues tenéis que investigar un poco cuál es el caso, si queréis, cuál es el caso de los artistas. Ya os recuerdo que no tenéis que contestar a todo, sino que son cosas que tenéis que tener en cuenta. Y luego, ¿para quién está hecha la obra o a quién va dirigida? Si es un encargo, si la hizo él para él. Por ejemplo, las pinturas negras de Goya estaban en su casa, no estaban hechas para nada y las hizo ya cuando ya era muy mayor. Si son para exponerlas, si están hechas para venderse, porque son... Bueno, eso lo investigáis y lo podéis contar. Bueno, sobre el aspecto formal de la obra. Esto os pongo aquí que es en lo que menos tenemos que incidir nosotros, porque nosotros no somos expertos en arte, esto no es una clase de historia del arte, entonces yo entiendo que vosotros y yo no somos expertos, por ejemplo, en pintura. Yo sí que sé bastante, por ejemplo, de cine, pero y de cine sí puedo hacer un análisis formal más así, pero yo, por ejemplo, de pintura pues tengo la idea justa y de escultura no tengo ni idea y de retablo pues ya ni os cuento. Entonces yo soy consciente de que a vosotros os pasa eso, así es que aquí de lo que se trata sobre todo es de poner un poquito de lo que hayáis encontrado al investigarlo. Ojo, de no dedicar todo el santo comentario, o sea, todo lo que, o la mitad del comentario a hablar de esto, porque esto es lo que encontráis en internet y entonces lo medio copiáis, ¿vale? No. Lo primero es que describáis la obra. La obra hay que describirla. Hay que decir lo que se ve en ella, ¿vale? No quiero esto que a veces hacéis, que es que buscáis la obra y copieteáis o medio miráis, hacéis un resumen de lo que habéis encontrado en internet, pero ni siquiera no habéis pasado más de 10 segundos mirando la obra. La obra hay que mostrarla y hay que describirla. Eso es lo primero, ¿vale? Luego, qué técnica se ha usado, si es reproducible, eso tiene que ver con lo que vimos antes de Walter Benjamin, si imita algún modelo establecido o si por el contrario es rompedora, si es un objeto de decoración. Bueno, todo esto yo creo que lo entendéis vosotros perfectamente. ¿En qué se diferencia de otras obras parecidas y menos recordadas? ¿Vale? Hay obras que dicen, bueno, ¿y por qué esta estatua, yo qué sé, la Venus de Milo? ¿Por qué esta estatua es tan famosa y otras muchas que hay que son parecidas? No. ¿Por qué? ¿Qué tiene esta? Pues bueno, pues si encontráis algo de eso o queréis expresar vuestra opinión, lo podéis decir. Y luego, importante, si nos ha llegado tal y como el autor la concibió o si ha sufrido modificaciones. Hay obras de arte en las que el tiempo ha trabajado y nosotros no la vemos como se hicieron. Por ejemplo, todo el arte griego, tanto las estatuas como los edificios, sabéis que estaban pintados de colorines. Nosotros vemos solamente la piedra, pero eso era todo de colorines, además de colores muy chillones. Si nosotros fuéramos y lo viéramos ahora, pues nos quedaríamos bastante flipados porque no tiene nada que ver con lo que vemos y con la imagen que tenemos nosotros de eso, ¿vale? Bueno, sobre el aspecto expresivo o expresionista, lo que se refiere a las emociones, los sentimientos, tiene la finalidad de hacernos pensar o emocionarnos o de nada de eso o de otra cosa. Es decir, ¿es una obra hecha para hacernos reflexionar? ¿Es una obra hecha para llegarnos dentro a las emociones, al sentimiento? ¿Es una obra muy emocional? ¿O nada? Es una obra que no quiere expresar nada, sino solamente mostrarse a sí misma o otra cosa que se os ocurra, ¿vale? Y muy importante,
cómo y dónde se ve esto. ¿Cómo hace eso el autor? No, que sí, es una obra que me hace pensar mucho cuando la veo. Sí, ya, pero ¿cómo? ¿Por qué? ¿Qué ha hecho ahí el autor para que esto suceda? Y luego ya se trata de desarrollar todo esto, es un poco desarrollar esto. ¿A qué tipo de sentimientos hace referencia? Pues si habla del amor, si habla de nuestras emociones ahí atávicos, se refiere a lo ancestral, lo que está dentro ahí de nosotros, lo animal prácticamente, ¿no? La muerte, las relaciones, la serenidad, lo que se os ocurra. Si tiende hacia lo apolíneo, hacia lo dionisíaco, os recuerdo que no es obligatorio hacer esto, entonces es algo que podéis optar por ello, pero no tenéis obligación de expresarlo. Si refleja algo de la vida del autor, pues eso lo tenéis que averiguar investigando, o no, vosotros veréis. Y si los sentimientos que quiere transmitir son universales y fácilmente distinguibles, o sutiles y reservados para espectadores especialmente sensibles. ¿Esto qué quiere decir? Pues que hay obras de arte que digamos que están hechas para que todo el mundo las disfrute y todo el mundo le llegue el mensaje, pero hay otras obras de arte que son muy sutiles, que están hechas, digamos, como se decía antes, para una inmensa minoría, es decir, para gente selecta que quiere mostrar cosas muy profundas y muy, no profundas, sino muy especiales, que muy poca gente tiene acceso o cree tener acceso a ese tipo de emociones o sentimientos. Entonces, esto se puede resumir en si creéis que es una obra para todo el mundo o es una obra minoritaria, ¿no? Para la gente más especial o más especializada o más conocedora, o como queráis llamarlo. Y por último, bueno, el último de esto, el significado o el aspecto simbólico, ¿vale? Es decir, ¿qué nos cuenta la obra si nos cuenta algo? ¿Y cómo se transmite eso? ¿La obra quiere decir algo o no significa nada? Esto sí que hay que contestarlo, ¿vale? Esto hay que decirlo porque hay obras que no representan nada. La música, por ejemplo, en general no representa nada. Aunque algunas de las piezas que yo os he puesto en la lista sí que representan cosas. Eso es algo que vosotros tenéis que averiguar. ¿Es una obra alegórica o que contiene elementos alegóricos? O sea, ¿hay símbolos ahí que representan cosas? Pues muchas veces sabéis, sobre todo en la pintura antiguamente, que se representaban escenas mitológicas, entonces los elementos que salen, por ejemplo, el perrito representa la fidelidad, vais a ver por ahí, ¿no? En tal angelito representa el amor, tal viento representa el miedo, no sé. Eso en vuestra investigación. Y si no en vuestra investigación, también podéis vosotros lanzar vuestra opinión, ¿no? Aunque a lo mejor os confundáis, pero bueno, si es una cosa que tiene sentido y es un buen razonamiento, pues por mí está bien. Luego, su mensaje es complejo o sencillo. ¿Tiene una finalidad ética o política? Es decir, ¿está hecha para convencernos o no? Es una cosa que está simplemente ahí y no quiere vendernos nada, ¿no? Ni ideología ni nada. Y muy importante, más que todo lo anterior, que no repito que no tenéis que contestar a todo, es decir cómo y dónde de la obra se ve. O sea, no basta con que en la información que encontréis en internet cojáis las frases que se parecen a esto, sino que quiero que me digáis dónde y cómo se ve eso en la obra. ¿Vale? Luego, otros aspectos filosóficos en los que se puede profundizar. Esto ya son cosas que yo he puesto aparte de los 3 niveles de análisis, esto es lo que hemos visto en la teoría, y que son ideas, ¿no? Ideas que como estas, pues os pueden ocurrir otras para un poco para acabar y concluir con el comentario. ¿Qué nos dice sobre la condición humana? ¿Qué tipo de forma de vida o de ideales refleja? ¿Qué podemos ver o aprender en la obra que no se puede comunicar de otra forma? Es decir, una cosa algo peculiar del arte no es que refleja cosas de una manera como exclusiva, ¿no? Pues eso. ¿Qué hay en ella que no podamos encontrar en la naturaleza o en nuestro mundo cotidiano? O sea, ¿qué la eleva más allá? ¿Qué hace que sea trascendente, ¿no? Que trascienda la vida diaria? ¿Hay algo que se nos escape, esto en relación con lo que decía Gadamer, lo de la hermenéutica, que se nos escapen por pertenecer a una época, a una cultura, a una lengua distinta a la nuestra? Es decir, cuando nosotros vemos, por ejemplo, pues una cultura griega, los dioses tienen, por ejemplo, atributos, ¿no? Una prenda de ropa que llevan o algo que llevan en la mano, que a nosotros decimos, bueno, ¿y este para qué lleva una lira? O esta porque lleva un sayo.
Y resulta que ese atributo es el que indicaba al griego, le decía al griego, si qué dios era, bajo qué templo a qué templo estaba dedicado, ¿vale? O a qué culto concreto, o qué aspecto de su culto. Entonces son cosas que a nosotros pues se nos escapan porque ya no forman parte de las cosas que sabemos. ¿Estoy preparado para entenderla o disfrutarla? Esto es una cosa que sí que debéis hacerlo casi obligatoriamente, ¿no? Una especie de reflexión sobre vosotros mismos. Esta obra realmente me he enterado yo de algo, me ha parecido interesante, va a cambiar algo de lo que yo sé, sí, ¿no? Por favor, sed sincero. Y esto, ¿me va a cambiar en algo haberla estudiado y reflexionar sobre ella? Ser sincero y en serio, ¿vale? No me digáis una frase hecha, no me digáis, sí, me ha gustado y me ha cambiado la vida, porque ahora ya he visto este cuadro y qué bonito es. Por favor, si sois capaces, haced una que vosotros sois capaces, la mayoría casi todos, hacer una reflexión con un cierto nivel, ¿vale? Bueno, y vamos ya a lo que os interesa. ¿Qué es lo que hay que hacer con esto? ¿Qué tenéis que hacer? ¿Qué tarea? Esto lo voy a poner brevemente en el correo y lo tenéis en el folio, pero venga. Bueno, primero os tenéis que apuntar a la obra que os interese. En el correo donde yo os mande este vídeo, el enlace para este vídeo, os voy a mandar también un enlace para un documento a compartir. Ojo con no tocar nada que no sea elegir la obra y poner vuestro nombre detrás, ¿de acuerdo? Y prohibido totalmente, quitarle la obra a otra persona. Entonces, miráis las obras, veis lo que os llama la atención. Yo que vosotros buscaba, me fijaba en 3 o 4, podéis preguntar en casa a vuestros padres, a quienes, no sé, que por si alguien sabe de algo o a alguien les interesa y os quiere ayudar, a mí no hay problema. Y una vez que la escojáis, ponéis vuestro nombre y vuestro grupo, ¿vale? Que sois muchos y ya sabéis que me lío. Y yo pondré una fecha, que todavía no la tengo pensada, una fecha y una hora. A ese día, a esa hora, cerraré el documento, es decir, ya no se podrá editar, vosotros no lo podréis editar, y todo aquel que no se haya apuntado, pues yo le apuntaré a la hora que a mí me parezca, a la que me dé la gana, ¿vale? Que además las que quedarán, pues serán las más chungas, claro, porque aquí es según por orden que vayáis apuntando, ya la tenéis adjudicada. Bien, una vez que tenéis eso, pues tenéis que dedicaros desde ya a investigar sobre la obra y sobre el autor. Tomar notas, guardar páginas, en fin, como lo hagáis vosotros, ¿no? Como hagáis esas cosas. No, por favor, bueno, hacedlo como queráis, no quiero enrollarme. Luego tenéis que escribir un comentario estético-filosófico, siguiendo estas pautas que os he estado contando ahora, de unas 900, 1000 palabras. Si tiene más de 1000, porque no son 3000, pero vamos, tampoco pasa nada, pero tiene que tener una extensión en condiciones, ¿vale? Para que luego que sea un análisis en serio, o sea, que no sea una chuminada de una patochada, porque es que os voy a dar mucho tiempo. Vais a tener una semana o así para hacer esto. Entonces, esto no es un ejercicio que se os manda para que hagáis una tarde. Además, se lo voy a informar a vuestros padres y les voy a mandar todo esto para que ellos tengan conciencia de que no es un ejercicio, ni es una cosa que, repito, que se hace en una tarde. Es una cosa que tenéis que ir haciendo en varios días. Luego daré un margen de 1 o 2 días, que ya cuando lo piense os lo pondré en el correo, y os diré, entre tal día a tal día me podéis mandar por correo si queréis el comentario, y luego para yo tener 1 o 2 días también, porque me los mandaréis supongo bastantes y esto lleva tiempo, y yo los revisaré, igual que hice con los podcasts, pues le echo un vistazo y os digo, mira, esto te he cambiado, esto que está mal redactado, no has hablado nada sobre no sé qué, esto sobra, en fin, esto es voluntario, ¿eh? El que quiera. Si me lo queréis mandar, yo lo reviso y os lo reenvío un poco remendado, ¿vale? Pero va a ser solamente en la ventana que yo os diga, es decir, en los 2 días o el día, bueno, serán 2 días, porque si no yo tengo que organizar mi trabajo, que estoy hasta arriba de trabajo y tiene que ser así. Y luego debes crear un vídeo en el que leas el comentario de forma pausada y comprensible mientras visualizamos la obra. Es decir, el comentario es el guión del vídeo. El vídeo consiste en que vais visualmente, vais representando o vais mostrando la obra o partes de la obra o otras cosas, ¿no? Pueden ser fotos del autor, otras obras del autor, como os parezca.
vais mostrando lo que estáis diciendo. Yo os recomiendo, si os manejáis aunque sea un mínimo con la edición de vídeo, yo lo que os recomiendo es lo que yo estoy haciendo ahora mismo, por ejemplo, que es grabar el audio por una parte, con un micrófono, por ejemplo, en el móvil, y por otro lado, o sea, si puede ser grabar el audio de toda la lectura y que por favor se oiga bien, no leed despacio y tranquilamente, no os aturrulléis, grabar el audio y luego sobre ese audio, si tenéis una mínima noción de edición de vídeo, pues poner el vídeo o ir haciendo el vídeo. Si no, pues nada, pues directamente enchufáis un micrófono o si vuestro ordenador tiene un micrófono que se oiga medio bien, a vuestro ordenador y hay un montón de programas para grabar lo que está haciendo el ordenador, ya la pantalla. Yo, por ejemplo, que no conozco mucho este mundo, porque a mí esto de grabar vídeo y cosas, la verdad es que no va conmigo. Pero yo, en Windows 10 es muy sencillo. Se pulsa la tecla Windows, que no sé si lo habré escrito. Bueno, se pulsa la tecla Windows, que es esta que sale una ventanita. Y más la G, entonces se abre un panel y en ese panel le dais ahí hay unos controles, le dais a grabar y ya estáis grabando, ¿vale? Entonces, a mí el sistema me da igual. Si alguno lo hace con el móvil, pues allá él, si os queda bien. Yo creo que vosotros lo más sencillo es tener una imagen en muchísima resolución e irla moviendo en el caso de que sea un cuadro, o bien hacer un PowerPoint e irlo pasando, como estoy haciendo yo ahora. Eso hacer lo que os dé la gana, ¿vale? Lo que os dé la gana. Yo no... Hay una parte de la nota que ahora os diré que es la calidad visual, pues según cómo lo hagáis como si lo hacéis de manera creativa o con muñequitos de plastilina, me da igual. Pero se tiene que ver la obra, eso sí, no en todo momento, pero se tiene que ver y cuando os refiráis a cosas concretas de la obra, pues tienen que verse, ¿vale? Vale, yo crearé una carpeta para cada curso, igual que hice con lo de los podcasts, perdón, sí, lo de los podcasts y lo otro que hicimos del ser humano. Crearé una carpeta para cada curso y yo la compartiré con cada curso. Y en esa carpeta os daré un plazo improrrogable, pero largo, es decir, os voy a dar bastantes días para que hagáis esto, pero el plazo que yo ponga va a ser absolutamente improrrogable, porque vais a tener muchos días para preguntarme dudas, y no me venís con el cuento de que no estáis en casa o de que habéis ido no sé qué, en fin, tenéis muchos días para hacerlo. Entonces, ahí tenéis que colgarlo nombrándolo como ya os dije, ¿vale? Y en esto es súper estricto. Así, el curso, el nombre y lo que vais a comentar. Por ejemplo, 1VH1 Manuel Pozo, Amanecer, que es una película de VF Murnau. Esta es la película sobre la que yo pensaba hacerlo, pero bueno, he cambiado de opinión, ¿vale? Y dos puntos menos para el que no me lo nombre así, porque es que me vuelvo loco luego con vuestros archivos de trabajo de filosofía, trabajo de. Daré mucho tiempo para hacerlo, así es que ninguna excusa y en el día y la hora que yo haya fijado, dejaré de compartir las carpetas y no voy a atender a ningún correo. Ojo con no mandarme correos con adjuntos, con invitaciones y con mierdecillas de estas, ¿eh? Por favor, haced las cosas bien y como os estoy diciendo, que no tenéis otra cosa que hacer. Tenéis que colgar el vídeo allí, en la carpeta. Si no, si os ocupa mucho, lo convertís o lo pasáis a otro dispositivo, haced lo que os dé la gana. Pero no me mandéis correos porque me están llegando todos los días 40, 50, 60 correos de lo del diario y de otras cosas y yo no puedo con tanto correo. Y no, es una tarea que yo no tengo que hacer, que tenéis que hacerla vosotros, ¿vale? Así que por favor, sed serios y no seáis panolis y no lo dejéis para el último día, por favor. Y aquí está en cómo os voy a calificar. De entre todos, que si lo hacéis todo, pues van a ser como 70 vídeos que tendré que ver. Entonces, de entre todos esos, escogeré los 10 de 10. Voy a escoger 10 vídeos, los 10 mejores, y esos van a tener un 10 automático, sin más historias. Espero que por lo menos haya 10 con la suficiente calidad. No creo a lo mejor que llegue a 10, pero bueno, si yo me comprometo a que sean 10, pues son 10. ¿Vale? Estos los subiré a YouTube y crearé una lista de reproducción, una especie de homenaje, y les pondré un título y tal, crearé con ellos, digamos, una especie de miniserie, ¿no?
Y los demás se calificarán así. Calidad audiovisual, 3 puntos. Análisis estético-filosófico bien redactado, completo y profundo. No parece que se esté respondiendo a un cuestionario. 5 puntos. Dan ganas de ver, escuchar, ver la obra que se explica. 2 puntos. Es decir, aquí en esto último, esto está claro, aquí en esto último lo que yo quiero que mostréis es que está claro que conocéis la obra. No es que me digáis qué bonita y me gusta mucho, sino que yo vea que la conocéis, ¿vale? Que habéis, diga, entre comillas, intimado con ella y habláis de ella con naturalidad y eso anima, eso es lo que hace que otra persona quiera verla o quiera entenderla. Bueno, el comentario que yo voy a hacer y os lo voy a mandar como ejemplo, mi idea es hacerlo hoy o mañana. Estoy ahora liadísimo y bueno, y no sé cuándo lo voy a poder hacer, ¿vale? Vosotros ir eligiendo la obra y investigando sobre ella y yo en 1 o 2 días voy a escribir, o voy a hacer un vídeo comentario sobre La Isla de las Flores. He pensado que esto es, había pensado en hacerlo sobre la otra peli que os he puesto antes, pero es una peli que vosotros no conocéis. Entonces, yo creo que es más sencillo si os la hago sobre esto, que como todos vosotros lo habéis visto, pues cuando leáis mi comentario, perdón, cuando escuchéis o veáis mi comentario, pues ya está, lo vais a tener claro todo lo que yo diga porque lo conocéis. Conocéis ya al señor Suzuki, a Doña Anita y las cosas que pasan en la Isla de las Flores y si no lo podéis volver a ver porque ya sabéis que es un corto de 10 minutos, entonces, así es que nada, espero eso en 1, 2, 3 días como mucho poder hacerlo, grabar el vídeo y mandároslo para que os sirva un poco de ejemplo. ¿Vale? Y por último, por favor, os lo digo como en youtuber cutre, si tenéis dudas o preguntas, las dejáis aquí abajo en los comentarios del vídeo para que sean útiles para todo el mundo. Si no entendéis algún punto, si no sabéis qué hay que hacer de alguna de las cosas que he explicado. Y ya está. Nada más. Que os sea leve y que os haya sido leve aguantar esta chapa porque vaya coñazo. Hala, hasta luego.